Es importante conocer el origen de las cosas y sobre todo de la medicina para entender el trasfondo ocultista que la rodea. Es en el origen de todo lo que ha hecho el hombre, donde se arraigan los poderes de la maldad para el control de la sociedad. Si el origen no es cambiado, no importa cuántas transformaciones sufra una práctica o una ciencia, su aspecto ritual seguirá siendo el mismo. El Baphomet es uno de los símbolos más conocidos y representativos del satanismo a nivel mundial. La medicina alopática, por definición y demostración empírica, no cura, sino que solo trata síntomas. Algunas enfermedades son incluso cronificadas. La medicina alópata moderna tiene su origen en la antigua alquimia, del árabe alquimia. Esta es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. La alquimia fue practicada en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, India, China, en la antigua Grecia, en el Imperio Romano y en el Imperio Islámico. Después sería difundida en toda Europa hasta el siglo XIX a través de una compleja red de escuelas o sistemas filosóficos y sociedades secretas. Farmakeia es el nombre de una potestad de las tinieblas, arraigada entre los hombres desde el antiguo Egipto. Es el espíritu de hechicería, brujería y ocultismo que surgió de ese imperio. La palabra griega para farmakeia está traducida como hechicería y magia en la Biblia, de su raíz, farmacón, que quiere decir veneno, drogas, medicamento. De ahí provienen las palabras farmacia, fármacos, droga, drogadicción, farmacodependencia, mientras que la palabra fármacos se traduce como hechicero o brujo. Al igual que un conjuro o una pócima mágica, el espíritu de Farmakeia busca atar a los hombres para hacerlos adictos a un sistema que los esclavice de por vida. Farmakeia, o la industria farmacéutica actual, es un arma de destrucción masiva, una bomba de tiempo, que tarde o temprano hace sus estragos. Si bien alguna medicina le dio la ilusión de una salud pasajera, el precio está arraigado en sus propias células, y algún día saldrá a flote, y lo tendrá que pagar. Farmakeia no opera sola, está íntimamente relacionada con Mamón, el dios de las riquezas. De ahí proviene la palabra money o dinero, y como lo veremos enseguida, su origen surge junto con la avaricia del hombre. Mamón es una palabra aramea que significa riqueza. Hoy por hoy, la industria farmacéutica produce cerca de $1 trillón anuales y es parte de todo un sistema organizado que controla gran parte de la humanidad. La alquimia occidental ha estado siempre relacionada con el hermetismo, un sistema filosófico y espiritual que tiene sus raíces en Hermes Trimegisto, una sincrética deidad greco-egipcia, y al que se le considera uno de los más grandes ocultistas. En la época moderna, la alquimia evolucionó en la actual química, pero las familias que reescribieron toda nuestra historia del pasado la siguen controlando y dirigiendo en una guerra silenciada contra el mundo entero. La familia real griega de la casa de Glücksburg, quien hoy en día es la dinastía reinante en Dinamarca y Noruega, y fue la casa de los reyes de Grecia hasta la abolición de la monarquía en ese país, son quienes actualmente dirigen encubiertamente la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, que fue establecida tras la Segunda Guerra Mundial por los delegados daneses y noruegos,
y utilizan a la OMS para llevar a cabo una guerra química encubierta en contra de la sociedad. La alquimia en Grecia es uno de los fundamentos más importantes de la medicina actual. Oficialmente los grandes filósofos, pensadores e inventores de la ciencia en Occidente provienen de esta cultura. Grecia fue muy influenciada por la magia y la alquimia de Egipto, y algunos de sus dioses son análogos entre ambas mitologías. Los griegos se apropiaron de las creencias herméticas egipcias y las unieron con sus filosofías. Hermes se convirtió entonces en el dios de la ciencia, la comunicación, la alquimia y la química. Hermes es el encargado de los dioses de llevar las almas de los muertos al Hades. Porta en su mano una vara mágica con 2 serpientes enroscadas en ella. Con esta vara hace dormir a la gente y le trae sueños. Bajo el símbolo de Hermes, la gente es llevada a la cautividad de la enfermedad, la farmacodependencia y la muerte. Hermes, con el conjunto de dioses paganos que sustentan el sistema alquimista y farmacológico, tienen gran importancia entre los ocultistas. Como ya hemos mencionado, la palabra medicina está relacionada con la brujería, y la familia Medici de Roma es una conocida nobleza negra involucrada en el Vaticano, la banca, la industria médica, las sociedades secretas y el sionismo. La familia Medici, que tienen una estatua de Hermes en su palacio en Roma, está involucrada en brujería alquímica y son los principales administradores de la orden hermética de la Golden Dawn, junto con las familias Dreyfus, Sassoon, Pritzker y Hermes Dumas. El príncipe Ottaviano de Medici es el actual jefe de esta línea de sangre y es el presidente de la Associazione Internazionale Medicae. Los Médicis fundaron el Jardín Botánico de Pisa, que es el jardín botánico más antiguo de Europa, y también establecieron el Jardín Botánico de Florencia. Usaron hierbas y plantas para la alquimia, que trata sobre la manipulación de la psique humana y la fisiología a través de productos químicos. La orden hermética de la Golden Dawn fue una orden mágica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que practicó varias formas de teurgia y ocultismo espiritual. Posiblemente fue la mayor influencia en el hermetismo occidental del siglo XX. Los conceptos de magia y ritual, que se convirtieron en elementos centrales de muchas otras tradiciones, incluyendo la Wicca y el Telema, y otras formas de espiritualidad mágica populares hoy en día, a menudo se extrajeron de la tradición de la Golden Dawn. Las influencias en Golden Dawn incluyen el misticismo cristiano, la cábala, el hermetismo, la religión del antiguo Egipto, la teurgia, la francmasonería, la alquimia, la teosofía, Eliphas Levi, papus, magia enochiana y grimorios del Renacimiento. La familia Corsini de Florencia también son hermetistas de alto nivel, con el príncipe Duccio Corsini, que trabaja junto al príncipe Ottaviano de Medici Otajano y con el príncipe Giuliano de Medici Otajano. Los Medici son los principales líderes de la mafia bancaria mundial y fueron una de las familias bancarias más ricas de Europa durante siglos. Se establecieron en Florencia y en la antigua Roma, junto a otras familias de origen egipcio sefardí. Los Médicis popularizaron el uso de la contabilidad de doble entrada y las letras de cambio. Las innovaciones financieras de la época también encontraron formas astutas de cobrar intereses, lo que se conoce como usura, que era un pecado según la Iglesia Católica.
cómo hacer un préstamo en una moneda y pagar en otra, permitiendo que el tipo de cambio agregue algunos puntos porcentuales de ganancia. De esta manera, crearon a Mamón, o el dios de las riquezas. La alquimia fue una de las principales precursoras de las ciencias modernas, y muchas de las sustancias, herramientas y procesos de la antigua alquimia han servido como pilares fundamentales de las modernas industrias químicas y metalúrgica. La tabla esmeralda o hermética de Hermes Trismegisto, conocida solo por traducciones griegas y árabes, es normalmente considerada la base de la filosofía y práctica de la alquimia occidental, denominada por sus primeros seguidores como filosofía hermética. Los alquimistas sostenían que la piedra filosofal amplificaba místicamente el conocimiento de quien la usaba tanto como fuera posible. En ella estaba contenida la sabiduría para producir la panacea universal o medicamento, y para producir oro. En su forma espiritual, era la manifestación del basilisco, un dragón alado con cabeza y patas de gallo. Este era conocido en su forma espiritual como el rey de las serpientes. De ahí que las serpientes las encontremos siempre asociadas con la medicina. La serpiente egipcia está relacionada con la alquimia egipcia, que es la base de la medicina actual. Apophis, en la mitología egipcia, era el dios que representaba las fuerzas del mal que habitaban el Duat o inframundo egipcio. Se representaba como una gran serpiente o cocodrilo que habitaba las aguas del Nilo. Desde 1448 se empezaron a encontrar muchas figurillas y estatuas de basiliscos en Basilea, Suiza. No es una coincidencia que hoy Suiza sea uno de los centros más importantes de la industria farmacéutica, en donde se encuentran los laboratorios de Bayer, Alcon, Novartis, Hoffmann-La Roche, Basilea Farmacéutica o Asino Holding, también conocida como Syngenta, además de la sede de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la OMS, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Foro Económico Mundial y el Club de Líderes, un grupo privado de miembros de la realeza y empresarios europeos que trabajan para monopolizar la sociedad y financiar sus agendas criminales. Todas estas organizaciones están siendo supervisadas por la realeza italiana de la Casa de Saboya, que desde que fueron exiliados de Italia residen en Suiza, donde se han convertido en una autoridad no oficial y han estado ocultando decenas de miles de millones en cuentas bancarias privadas suizas y administrando otros billones a través de bancos y firmas de inversión como JP Morgan Chase. El basilisco y la piedra filosofal eran uno y el mismo, el dios de la sanidad que prometía oro y medicamentos. La serpiente como el gallo en la Biblia son símbolos de traición y muerte. La palabra caduceo proviene de una raíz griega que quiere decir la varita de un heraldo o bordón. Tanto la vara de Mercurio como el bordón de Escolapio nacieron del culto a la serpiente. Entre los egipcios, las serpientes eran los guardianes de las tumbas de los faraones, ya que éstas guardan las puertas del inframundo. Cuando una droga se administra por boca, desciende a lo largo del tubo digestivo y encuentra una serie de laboratorios químicos en los que se analiza, se sintetiza y se excreta la materia nociva y finalmente es desechada, o puede arrojarse al estómago o ser inactivada por un antídoto. Pero cuando la piel es violada y la droga puesta bajo la piel, la línea de defensa de la naturaleza se retira
y raramente se puede hacer algo para impedir o prevenir la acción de la droga. No importa cuán dañina o fatal puede ser. Incluso se sabe que el agua pura, cuando es inyectada, puede actuar como un violento veneno. Ahora, imagínense cuál peligroso será inyectar venenos como tales. Las vacunas actúan como un caballo de Troya. La palabra caduceo proviene del griego vara de olivo con guirnaldas. La vara posee 2 serpientes entrelazadas que componen el actual símbolo de la medicina. Otros dioses que representan lo mismo bajo simbolismo griego y romano son Asclepio y Esculapio, cuyo cetro es el símbolo actual de la industria farmacéutica. Este es el dios de la medicina, cuyo origen está en la mitología griega, que decía que él siempre tenía una serpiente enrollada a su vara. El culto a Esculapio se ha considerado como uno de los más relevantes del mundo antiguo. En la mitología, los dioses, además de causar enfermedades y muerte, también las curaban y sanaban heridas. En la antigua Grecia, como en Egipto, la medicina religiosa se estableció muy firmemente. Los sacerdotes en sus templos y santuarios deseaban satisfacer las necesidades humanas. La enfermedad en la antigua Grecia podía ser tratada por dioses y semidioses que practicaban el arte de sanar. Apolo tuvo bajo su dependencia la salud y la medicina, la pureza corporal y la espiritual. Fue el dios del canto y del verso exenético. Inicialmente Apolo era el más importante, pero fue secuencialmente eclipsado por su hijo Asclepión, que se transformó de un héroe de culto menor a un dios mayor. El culto a Esculapio y la medicina actual. Los templos de Esculapio son un prototipo de los hospitales de hoy en día. De acuerdo a varios historiadores, el culto a Esculapio se llevaba a cabo de la siguiente manera. Primero se les bañaba en alguna de las muchas piscinas del templo y se les hacía pagar un honorario a Apolón o Apolo. Al anochecer, los enfermos se acuestan en camas dentro de unos túneles especiales a los que llamaban clines. De esta palabra griega se deriva clínica. Estos cuartos estaban destinados al sueño terapéutico. Los siervos del templo, llamados en griego terapeutas, apagan la luz y piden silencio. Un sacerdote recoge el pan de oblación de los altares. Después aparece el dios Esculapio, escoltado por sus 2 hijas y un esclavo. Van de cama en cama para examinar a los enfermos, mezclando ungüentos y jarabes. Entre las hijas se incluían Igeia, diosa de la salud, Aqueso, Leso y Panaqueia, la que todo lo curaba, diosa de los medicamentos. También lo acompañaba su esposa Epiona y a veces sus hijos, Pocaleiro y Macaón. Tanto los enfermos como los sacerdotes que entraban en contacto con Esculapio, en sus sueños se les revelaban los métodos de curación. Algunos soñaban que la serpiente de Esculapio les picaba y entonces eran sanados. Esculapio tenía una hija llamada Igeia, palabra griega que significa salud. Esta es la diosa de la salud y patrona de los farmacólogos. De su nombre se deriva la palabra higiene. Su hermana Panaqueia es la diosa de los medicamentos y de la hechicería. De esta última proviene la palabra panacea, el elixir que todo lo cura. En la Universidad de Viena hay una pintura de Gustav Klimt llamada Medicina.
En este cuadro se ve a una mujer que representa a Igeia, sosteniendo un tazón con una serpiente en actitud seductora, atrayendo a la humanidad a la muerte. Esculapio trataba con la sanidad y ella con la prevención de enfermedades. Su imagen siempre está acompañada de una serpiente enroscada en su brazo, bebiendo de un tazón. Este símbolo está por doquier en hospitales y farmacias, junto con el de Esculapio, y para certificar todavía más su relación con el ocultismo, en algunos países se le agregó una runa druida. Paracelso, a quien se le considera el padre de la toxicología, porque fue el primero en entender que ciertos venenos sirven para tratar algunos males. También es considerado por la fraternidad Rosacruz como su fundador. Los Rosacruces son una organización de alquimistas que utilizan como símbolo una rosa sobre una cruz, y es una sociedad secreta cristiana religiosa de alquimistas que practican la hechicería. Los Rosacruces se especializan en la guerra química y biológica contra la sociedad. El arsénico, plomo y mercurio han sido usados para causar pandemias en el pasado. Los Orsini de Italia y la familia Rosenberg de Alemania y Austria, que tienen rosas en su escudo de armas, son los máximos gerentes de la Orden Rosacruz, junto a la familia Colonna de Roma, que está estrechamente relacionada con las familias españolas Fitzjames y Álvarez, a través de numerosos matrimonios, y se casaron con la familia Dupont de Francia, cuyos familiares fundaron la empresa química Dupont. En la actualidad, los Rosacruces supervisan la Organización Mundial de la Salud, con la Casa de Glücksburg como altos directivos. Los Rosacruces se infiltran y supervisan la FDA, además de varias empresas farmacéuticas y alimentarias, así como empresas químicas. Los Rosacruces desarrollaron la falsa propaganda del ébola y establecieron las piedras guías de Georgia, que promueven la despoblación bajo los eugenistas, y el genetista Robert Koch, quien utilizó el alias R.C. Christian para fundar las piedras de Georgia, donde declaran la reducción drástica de la población mundial. El creador de las piedras de Georgia, donde nos muestran cómo quieren regular la población de la humanidad, usó el nombre R.C. Christian como alias, Christian por el Cristo de Roma y R.C. por Rosacruz, y por Robert Koch, un genetista estadounidense involucrado en el control de la población y la eugenesia. Los delincuentes en la industria médica y de la sanidad diseñan o propagan falsas pandemias y enfermedades para poder impulsar sus vacunas, que a menudo contienen sustancias que causan la enfermedad que dicen prevenir. El juramento hipocrático o el juramento hipócrita. Hipócrates es un personaje que se supone que fue un médico griego que vivió hace más de 2500 años y escribió cuáles deberían ser las obligaciones de quienes pretenden ejercer la medicina. Este supuesto juramento hipocrático, con algunas modificaciones, es el mismo que en la actualidad deben firmar los que terminan sus estudios y quieren dedicarse a la profesión. El famoso texto tiene alrededor de 300 palabras y empieza diciendo: juro por Apolo, médico, por Esculapio, Higías y Panacea, y pongo por testigos a todos los dioses y diosas de que he de observar el siguiente juramento, que me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Primero, el juramento le indica al médico que trate a sus maestros como sus padres y que transmite el arte de la medicina a la próxima generación de doctores. Continúa diciendo:
Usaré tratamientos para el beneficio de los enfermos de acuerdo con mi capacidad y mi criterio, y apartaré de ellos todo daño e injusticia. En otras palabras, los médicos deben defender los intereses de sus pacientes y esforzarse por corregir la injusticia que los perjudiquen. Viene luego el pasaje que más controversia ha suscitado a lo largo del tiempo. Jamás le daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco le daré a una mujer un pesario destructivo. La primera frase parece referirse a la eutanasia o al suicidio asistido, y la segunda parece estar haciendo referencia al aborto. El médico que se sometió a este hizo un juramento que invita por jueces a los dioses del infierno y al mismo tiempo desconoce el verdadero riesgo de la medicina que prescribe. Por otro lado, jura no prescribir un medicamento abortivo, cuando una gran cantidad de anticonceptivos son métodos abortivos, además de otros medicamentos que ellos saben y o desconocen. Por muchas causas, el médico queda atado a la maldición mientras diagnostica, opera y receta. Hasta 1910, la heroína estaba anunciada en la prensa y se podía comprar en cualquier tienda, y la cocaína era publicitada por el propio Papa. Vin Mariani era una bebida que contenía vino de Burdeos y extractos de hojas de coca. Fue creada en 1863 por Angelo Mariani, inspirado por el elixir de coca Lorini, creado en 1860, quien la promovía atribuyéndole una gran cantidad de propiedades terapéuticas. La bebida gozó de gran popularidad entre artistas e intelectuales europeos de la época. Algunos afirman que los papas Pío X y León XIII fueron especialmente entusiastas del tónico. En 1898, el laboratorio Bayer producía y vendía la heroína como medicina para pacientes con enfermedades respiratorias. Hoy en día se usa el fentanilo como un anestésico más potente que la morfina. En Estados Unidos ha causado más de 100,000 muertes en un solo año. Los medicamentos actuales son drogas legales que en muchos casos causan peores efectos que muchas drogas ilegales. Los británicos inundaron China con opio en un intento de tomar el control. En la actualidad, están inundando los Estados Unidos con fentanilo. La CIA, el MI6 y las Fuerzas Armadas estadounidenses y británicas hicieron esto con el opio afgano procesado y la heroína para convertirlo en drogas farmacéuticas durante décadas, hasta que se desarrolló y produjo en masa el fentanilo y luego se retiraron de Afganistán. Pese a todas estas pruebas y evidencias de que la medicina actual es una secta autodestructiva y muy peligrosa que nos dirige hacia una aniquilación total, Pharmakeia sigue levantando sus símbolos y emblemas, sus serpientes, caduceos y morteros en hospitales, farmacias, laboratorios y muchos consultorios médicos, y esto con la aprobación de la ciencia.